Amados hermanos, bendito sea el Señor porque su gracia y misericordia nos permite estar en este momento en la exposición de su palabra. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, versículos 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Señor, dirige, guía nuestras vidas y permite que tú seas quien expongas la palabra en la vida de tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Amados hermanos, la iglesia de Pérgamo era una iglesia asentada en profundas desviaciones espirituales que pueden tener los seres humanos sobre la divinidad. Y esto le hizo alcanzar el título más inquietante y perturbador que el lugar puede tener para la cristiandad: el trono de Satanás. 2 veces repetido por el Señor. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, amados hermanos, tiene 2 veces la mención de que el lugar donde está instalado la iglesia es el trono del maligno y donde mora. Esta doble repetición quiere dejar en claro que la lucha que sostenía la iglesia era difícil, que los creyentes tenían un ámbito espiritual en una confrontación sin cuartel. Recordemos que la Biblia, la palabra del Señor nos dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar. Pero también es verdad que nos recuerda que la iglesia es más que un edificio o unas instalaciones. La iglesia, amados hermanos, es el cuerpo de Cristo, y por esa condición su lucha se libra en el ambiente espiritual y particularmente contra las fuerzas oscuras de maldad en las regiones celestes, contra principados, contra gobernadores de tinieblas de este siglo y potestades, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros no tenemos luchas diariamente? Tenemos aflicciones. Algunas, amados hermanos, nosotros las provocamos. Otras, el diablo está presto a ponerlas enfrente de cada uno de nosotros. Pero amados hermanos, estas grandes verdades de la lucha espiritual de la iglesia es diaria y es de todos los tiempos. La iglesia combate contra el maligno, batalla contra sus demonios y se abre paso en medio de grandes oposiciones demoníacas. No es un juego, ni una simple posición del pueblo. Es un cruento conflicto permanente en esta lucha. Hace unos días estaba viendo un documental de un pastor que está criticando y confrontando a una iglesia donde el pastor dice que solamente el diablo, el pecado sale por el beso santo. Y entonces esta persona que se dice ser pastor agarra a las hermanas o a las señoras y las besa
en la boca por largo tiempo, porque dice que de esa manera van a salir los demonios de esas mujeres. La pregunta que hacía periodista, pastor, decía, ¿y qué pasará con los hombres? ¿Será que los besa? ¿Qué hace? Lo cierto, amados hermanos, que cada día, cada época, el hombre tiene una lucha constante contra el diablo. El diablo lucha por destruir al pueblo de Dios. Pero hay iglesias, hay templos donde mora, como dice la Escritura, es morada de Satanás. El beso santo, el vómito santo y muchas otras cosas que han pasado, que podemos ver que es la forma en que el diablo utiliza para no dejar y permitir el crecimiento de la obra del Señor. El mensaje a la iglesia de Pérgamo nos insta a buscar la realidad de nuestras amadas iglesias. Nos coloca en la realidad que a veces olvidamos. Y nos olvidamos, amados hermanos, que estamos en medio de una guerra espiritual de la que saldremos solamente victoriosos por la gracia de nuestro bendito Salvador. Cuando a Jesús le llevaron un muchacho para que lo sanara, dijo el papá, se lo he traído a sus discípulos y no pudieron hacer nada. Y Jesús contesta, esto no sale si no hay oración y ayuno. La iglesia de Pérgamo, amados hermanos, hoy Bergama, en Turquía, concentró en los tiempos del apóstol Juan al menos 4 centros de atención. Tenía una biblioteca con más de 2000 libros en un lugar de mucho conocimiento. Tenía un templo a Zeus, competía con el templo de Diana en la iglesia de Éfeso. Número 3, concentraba el templo Esculapio, dios de la medicina, y que se adoraba mediante la veneración de la víbora o la serpiente. Y 4, tenía un templo dedicado a la adoración al emperador romano. Al igual que Nabucodonosor, el emperador se había elevado a su condición de Dios, de un Dios, al retener tanto dominio y poder sobrehumano. Era una ciudad donde no había escapatoria a la idolatría. Era una lucha constante. Se combinaba la búsqueda de Dios con la búsqueda del conocimiento humano, la adoración pagana. Era la combinación a lo cual el Señor le llama el trono de Satanás. Así que esos lugares, el conocimiento, la adoración, están presentes. Pero aquí, amados hermanos, Jesús se presenta y nos muestra cómo vencer al maligno. Lo hace diciendo que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos, en referencia a lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. La lucha que tenemos frente a la maldad solamente podemos ganarla si tomamos, amados hermanos, la palabra de Dios, porque es la única manera de derrotarlo. Cristo nos da su ejemplo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4 que cuando Satanás lo tentó antes de ser llevado al desierto por el Espíritu Santo, lo confrontó constantemente con la palabra. Satanás pidió ser adorado. Jesús le contesta con Éxodo 20, y solamente a tu Dios adorarás y a Él te inclinarás. En otras palabras, no te harás imágenes ni semejanza ni adorarás otro ser que no sea yo. Cuando Satanás le presenta el penáculo, desde el penáculo los reinos, también hay otra palabra del Señor. Cuando el diablo le presenta el hambre a través de las rocas que se conviertan en pan, el Señor vuelve a contestar con la palabra.
Así que el Señor nos da el ejemplo que solamente podemos vencer si la palabra está con nosotros, si la palabra del Señor es parte de nuestra relación. No es casualidad que Cristo se presente a esta iglesia como el poseedor de la espada de doble filo. Cristo, amados hermanos, es el poseedor de la gracia, de su palabra, y nos las ha delegado a nosotros para poder hacer frente a cualquier situación del padre de la mentira. La mentira solo se puede vencer con la verdad, y la Escritura es la verdad. Aún Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La segunda cosa que hace Jesús es que le permite a la iglesia que reconocen ellos dos cosas. Primero, retienes mi nombre. Y segundo, no has negado mi fe. Eso nos permite comprender y entender, amados hermanos, la lucha que tenía la iglesia por mantener el mensaje de Dios en fidelidad y luchar contra una ciudad cargada de maldad. El Señor dice: retienes mi nombre. A pesar de los problemas, a pesar de las situaciones que vives, a pesar de las circunstancias que te rodean, no niegas mi nombre, no niegas mi palabra. Aquí dice el Señor en su palabra, nos dice que eran leales. Cristo le reconoce la lealtad a la iglesia, porque la fidelidad, amados hermanos, se mide en función de todo aquello que nos incita a dejar nuestras convicciones y sucumbir ante la maldad reinante. Es muy fácil ser fiel sin tentaciones, sin pruebas. Es muy fácil decir: le soy fiel a Dios. Pero existe una presión muy alta de traicionar nuestros principios constantemente. Jesús se dirige a esta congregación diciéndoles, dentro de su mensaje perturbador, que le reconoce su apego, le reconoce su determinación de mantenerse firmes a pesar de ser asolados, a pesar de tener tantas acechanzas y presionados por Satanás. La idolatría estaba alrededor, el conocimiento estaba alrededor, pero en medio de todo ello, ellos tenían que mantenerse con el propósito firme de predicar la verdad del Evangelio. Ayer me mostraban un video de un muchacho que está predicando el Evangelio en Israel. Y él está firme, predicando, y le están cuestionando y él sigue predicando, no sale de su palabra, de la palabra de Dios, y habla acerca de adorar a Dios. No es Abraham, ni Isaac, ni Jacob los que te van a salvar, es Jesucristo el único y suficiente Salvador. Y todos lo atacaban, pero no negó el nombre del Señor, se mantuvo firme. La iglesia de Pérgamo tenía que mantenerse firme sin negar nada más su nombre y tampoco negar su fe. Y Jesús le pone como ejemplo a Antipas, que fue un mártir de esa congregación. Lo mataron por proclamar la verdad de Cristo, y eso llenó de temor a toda la iglesia. Pero a pesar de ello, no negaron su fe, ni se volvieron atrás con espera, como lo espera el enemigo. ¿Cuántas veces, amados hermanos, hemos sido confrontados para negar el nombre de Dios o para negar nuestra fe? Por el contrario, Cristo anunció que la fe a veces se tenía que ser probada con la muerte. Mateo 28, 18 nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto lo dijo el Señor para evitar que cayeran en peligro sus vidas. Esto lo dejó el Señor para que los creyentes no retrocedamos en nuestra fe.
Pues dice el Señor en Mateo 18:33, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La iglesia de Pérgamo no tuvo temor y no negó la fe. Antipas sufrió por la fe y la iglesia se mantuvo, amados hermanos, a pesar de esta situación. ¿Cómo te mantienes tú ante este mundo que nos rodea? Ante esta pandemia, ¿cuántas veces has negado al Señor? ¿Cuántas veces has negado tu fe? ¿Has peleado con Él? Quiero decirte que muchos pasan por momentos difíciles en su vida, por problemas, por aflicciones, por angustia. Pero tienes que mantenerte en el Señor. No puedes negar el nombre del Señor ni negar tu fe. Pero Jesús marca un reproche a esta iglesia. 2 reproches le hace. Que tiene ahí a Balaam, la doctrina de Balaam, y te retienes la doctrina de los Nicolaitas. Balaam, ¿quién era? Fue, amados hermanos, el único profeta gentil de todo el Antiguo Testamento. Los judíos lo reconocen como tal, pero también lo reconocen como un vidente que puso su talento al servicio del mejor postor. Un profeta, en otras palabras, que se dejó seducir por el dinero. En el Nuevo Testamento se convirtió en el símbolo de la prostitución espiritual. Especialmente en el libro de Apocalipsis, amados hermanos, la doctrina de Balaam llevaba a la desviación espiritual de la iglesia. Se intrometió en la iglesia, en las prácticas, llevando prácticas paganas como la idolatría y la fornicación. Con el paso del tiempo, se dice que en el año 1600 aproximadamente, en el año 609, se dio por primera vez el nombre de papa a un obispo. Después, 5 años más tarde, se le tenían que besar los pies. De ahí que besar las manos. Y poco a poco se fue metiendo la idolatría y el paganismo y la fornicación, el amor al dinero en la iglesia. Por eso en 1517 surge la Reforma, porque esa lucha tenía que acabarse. La iglesia de Pérgamo se había introducido este espíritu demoníaco que ponía tropiezo a los hijos de Dios. ¿Qué es lo que hoy está tropezando a la iglesia? ¿Qué es lo que hoy está haciendo la iglesia con la doctrina de Balaam? Se enaltece a veces a los líderes de la iglesia. A veces se enaltece el tener dinero. Pero ¿cuál es tu relación con Dios? Por el contrario, Dios, amados hermanos, el día de hoy tenemos falsos maestros que conducen al pueblo de Dios para hacer dinero y desviarse de la verdadera fe, prostituyendo la verdadera fe y la verdad de Dios con teologías, con doctrinas falsas, basadas, amados hermanos, en herejías, en enseñanzas apartadas completamente de la palabra de Dios. Pero también dice el Señor, retienes la doctrina de los Nicolaitas. Muchos comentaristas no saben qué es. Otros dicen que posiblemente se haya desviado, sea Nicolás el que se desvió de la palabra del Señor, el diácono mencionado en Hechos capítulo 6, versículos 5 y 6, cuando nombran a Esteban, a Felipe, y entre ellos está Nicolás, que fue electo junto con otros 6 hermanos en Jerusalén. Algunos piensan que Nicolás se desvió de la fe. Y precisamente Nicolaíta significa Nicolás, según algunos biblistas. Su mención tanto en este pasaje como en la iglesia de Éfeso puede ser y hacerse pensar que la falta de enseñanza, la falsa enseñanza, hizo que este personaje extendiera
su conocimiento o sus palabras por congregaciones y dejara allí la duda. Por ello, amados hermanos, muchos creyentes se desviaron de la verdadera adoración. Así que el Señor llama a la iglesia al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es darle la espalda al pecado, es cambiar de mentalidad. No es solo sentir pesar, es de poner nuestra actitud incorrecta y sostenernos y someternos a los preceptos de Dios, los cuales son vivos y eficaz. Por eso dice el Señor, la espada de mi boca. Es una clara referencia a las Escrituras. Y amados hermanos, confrontar la falsa doctrina, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos predicadores, se debe de hacer con la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, tal como sucedió en la carta de Judas, cuando habla de los falsos maestros como lobos rapaces. Y viene la promesa. Lo bonito del que el Señor no nada más habla de la situación de la iglesia, su condición espiritual, de la situación que están viviendo, sino que les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que permaneciere fiel, al que no niegue mi nombre, al que no niegue la fe, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Llamados hermanos, estas dos promesas del Señor, el maná y un nuevo nombre. Dos cosas escondidas. No son para todos, sino solo al que venciere en el nombre del Señor. Es la relación directa con el mensaje de Dios a su pueblo. Una iglesia que lucha contra el maligno, como lo hizo esta congregación, merece estos galardones. El maná, que nunca se pudrirá. El pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ese nuevo nombre, que están ligados íntimamente por ser un secreto, por decirnos qué sabor tendrá el maná, cuál será ese nombre tan maravilloso, que solamente esa privacidad, eso reservado, esa confiabilidad, está con la intención de hablar del cuidado y protección de Dios, que tiene de la integridad de los creyentes. Así que, mi amado hermano, vemos que la iglesia de Pérgamo es una iglesia que va de dos en dos. Dos momentos especiales, dos exhortaciones, dos premios. ¡Qué maravilloso! La iglesia de Pérgamo recibió de Dios la satisfacción y la alegría de saber de que no habían negado su nombre y no habían negado su fe. Amados hermanos, amigos, que escuchas o ves este mensaje, yo te invito en el nombre del Señor a que permanezcas fiel en el Señor, a que no niegues el nombre del Señor ni niegues tu fe, porque solamente quienes viven así serán poseedores de ese maná y esa piedrecita blanca, esa pureza de Dios. Los vencedores entonces compartirán con Cristo su preciosa victoria. Permite el Señor que tú y yo podamos compartir con el Señor ello. Recuerda, Satanás lucha contra nosotros, nos quiere destruir, pero Él ya venció y en Él somos más que vencedores. Él nos
da el triunfo y la victoria si su palabra está con nosotros. Y dice el Señor, y esta palabra que yo te mando hoy no se apartará de ti ni a la derecha ni a la izquierda, porque entonces todo lo que hagas prosperará. Si no nos apartamos de su palabra, si no nos apartamos de la comunión con el Señor, en Él seremos más que vencedores. Padre, permite que seamos más que vencedores por tu gracia. Permite que tu pueblo permanezca fiel y no niegue tu nombre, ni tampoco niegue su fe. Ayúdanos, Señor, a ser en ti más que vencedores. En Cristo Jesús. Amén. Te invito, amado hermano, a que te suscribas, a que también te registres en esta página, asimismo que lo compartas con tus amigos, con tus familiares. Y por qué no decirlo, también te pedimos que nos apoyes en oración. Y te quiero dar una noticia. Hace unos días platicábamos con unos hermanos y uno de los temas que hemos dado aquí en este lugar, en este tiempo, ha ido hasta Latinoamérica, hermanos. Un hermano lo mandó a Latinoamérica. Gracias por ello. Le pedimos que ore usted por nosotros para que estos mensajes sigan llegando hasta la Patagonia, al último rinconcito allá de Argentina o por todo el mundo. Que Dios nos bendiga y gracias por sus oraciones.